que empieza ahora. Vuelvo a repetir, con ustedes, Tamara Chiapa, licenciada en acompañamiento terapéutico, nos vas a estar brindando su conocimiento, un poquito de aporte, digo poquito, pero lesión a su recorrido, en lo que son las funciones del acompañante terapéutico como perito de la justicia. Bueno, ahora sí, Tamara, te escuchamos. Cualquier cosa, a disposición. Bueno, muchas gracias, Fede. Un placer acompañarlos en estas actividades que podamos contribuir con el campo de construcción, lo que venimos trabajando y compartir la experiencia, sobre todo para que esto se pueda replicar a nivel provincia, desde lo que nos compete en Entre Ríos, pero también, como bien decías vos en el inicio, estos son lineamientos que por ahí podemos desarrollar, que vamos a desarrollar en esta jornada lineamientos que tienen que ver, digamos, con el alcance nacional, porque la normativa, digamos, tiene que ver con la ley de salud mental y el Código Civil, entonces es aplicable, digamos, la normativa para toda la nación. Bueno, primero, por ahí desarmar un poco lo que tiene que ver con lo que significa el perito clásico y bien construido y definido de la justicia, que no tiene que ver específicamente con la definición que es el perito del acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos entender previo a tomar a un caso, a pensar en la clínica, en cómo está pensado esta figura de perito, que si bien trabaja en la justicia como parte de un equipo, no cumple la función de peritaje, ¿no? La intervención del perito del acompañamiento terapéutico en la justicia es terapéutica, ¿no? No es una intervención pericial como lo podría ser un abogado, un contador, un perito abogado, ¿no? Se llama de igual manera, pero la construcción en lo que tiene que ver con la función en sí misma es bien distinta. Está bueno poder diferenciar esto porque a la hora de pensar, a lo que nos lleva a pensar en la definición de perito, nos retrotrae a decir, bueno, el perito informa, analiza un hecho, investiga para aportar un informe al juez o a un caso en la justicia brindándole herramientas a ese expediente, a ese juzgado, para que se determine una sentencia, ¿no? O quién tiene la culpabilidad de un hecho. Les doy un ejemplo muy sencillo para que podamos pensarlo desde el lugar que es pensado el perito en la justicia en otras disciplinas. Por ejemplo, un accidente vehicular, chocan dos vehículos y bueno, las dos partes que colisionan dicen no tener la culpa. Se llama un tercero, en este caso la justicia llama luego de un proceso judicial para determinar el dolo de quién es la culpa, llama a un perito técnico en mecánica, ¿no? Entonces el perito hace un informe para determinar que de acuerdo a la velocidad, de acuerdo al tipo de colisión, dónde impactó el vehículo, si fue a la derecha, abajo, que la rueda cómo quedó, la marca del frenado, bueno, todos esos elementos va a aportar el perito mecánico en el informe al juez. Entonces, ese informe que aporta el perito mecánico le va a servir al juez para determinar como herramientas de quién es la culpabilidad. Este es el clásico perito, ¿no? Que justamente la función del perito es emitir una opinión técnica especializada sobre la disciplina del perito, en este caso el mecánico. En nuestro caso, que es el perito que se usa ese mismo concepto pero para encajar de alguna manera en lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, no porque en su definición, como les comentaba recién, informe para determinar la culpabilidad de un hecho, entra el acompañante terapéutico. Entonces, no perder de vista que nuestra función como perito en la justicia tiene que ver con una intervención
terapéutica, no tiene que ver con aportar información para determinar una causa de culpabilidad. Y en esto lo retrotraigo en lo que tiene que ver también en cómo empezamos en la ciudad de Concordia y en lo que tiene que ver con diferentes contextos. eh, de un movimiento de acompañantes en que nos empezamos a movilizar en relación a, yo soy graduada hace unos cuantos años ya y justo acompañó en nuestro momento de formación la ley de salud mental, cuando es sancionada en el 2010, empieza a haber en la ciudad un movimiento de estos primeros graduados en conjunto y en trabajo articulado con la Defensoría de la ciudad. Entonces, trabajando y pensando en conjunto cómo podíamos acompañar a la articulación y a esta ley que venía a proponernos un ideal de sujeto, un ideal de ciudadano en una comunidad donde lo podamos empezar a habilitar. Pero bueno, nos encontrábamos con estos sujetos para nosotros, pero de tratamiento más manicomial, desde un tratamiento y una mirada más objeto, ¿no? Más que sujeto, cómo podríamos empezar a habilitar estos espacios y que pudieran realmente acompañar con la normativa. No solo nos acompaña entonces en estos inicios la ley de salud mental, sino también la mirada, gracias también a la iniciativa y a los movimientos que hay, el de la ley de salud mental y otros decretos, en la reforma del Código Civil, donde en el 2015 se implementa y se modifican artículos que son un antes y un después también en la vida y en la mirada jurídica del sujeto, entendiendo que previo al 2015 una persona con una limitación física, psíquica, mental o como pudiéramos enmarcarlo en su momento, no podía eh, no podía decidir sobre los actos jurídicos por sí solo. Entonces, ante una limitación, estaba inhabilitado completamente. Entonces, lo que tiene que ver con estas restricciones a la capacidad, como se llaman ahora, antes lo pensamos desde el lugar, antes del 2015, desde el lugar de la insanía, donde la restricción era total y donde previo a pensar a la ley de salud mental en el 2010, luego en el 2015 con esta reforma que les digo del Código Civil, pensábamos al sujeto como un sujeto alienado, como un sujeto que no podía tomar decisiones, que no podía manejar su pensión no contributiva, que no podía manejar el dinero de la pensión de alguno de los padres fallecidos que le habían dejado, no podía vender, no podía comprar, no podía casarse. O sea, tiene que ver con todas las acciones jurídicas, ¿no? En lo que restringe o limita o incapacitaba antes estos procesos judiciales. Entonces, eran muchas situaciones en las que nos encontrábamos desde la ciudad de Concordia, y esto también nosotros lo empezamos a visibilizar, a poner foco y a ver, pero eran situaciones que atravesaba a lo largo de todo y a lo ancho de la provincia y del país a estos sujetos encerrados, ¿no? Inhabilitados, peligrosos y alejados de la comunidad. Entonces nosotros nos encontramos con ese escenario y nos pusimos en movimiento a ver cómo le podíamos dar una vuelta, ahora con un marco jurídico que nos respaldaba y que habilitaba a estos movimientos en los cuales estábamos figura del perito. Fue así que se introduce un proyecto en la Cámara de Apelaciones de acá de la ciudad de Concordia, contándole este proyecto, ¿no? Esto de que nosotros, eh, primeros graduados, queríamos trabajar acompañando este movimiento que había y esta modificación en relación a la ley de salud mental. Fue así que se recibe ese proyecto y se crea la primer lista en la ciudad de Concordia de peritos de acompañamiento terapéutico. Nosotros lo enmarcamos y lo metimos como a la fuerza, porque como esto que les decía, que el acompañante lo que viene a hacer son intervenciones terapéuticas y no que viene a ser una intervención pericial, lo metimos a la fuerza dentro del marco o de las posibilidades que teníamos
en los formatos de la justicia, ¿no? Entonces, una vez que se arma ese proyecto, en base a ese marco que les decía, que era el que teníamos, se abre la lista para que todos los graduados de la ciudad de Concordia, y eso se replicó en otras localidades, se puedan inscribir una vez al año, todos los meses de diciembre de cada año, se vuelve a abrir esa lista para que todos los graduados en acompañamiento terapéutico que estén interesados en formar parte de trabajar de esa manera o de la manera que ahora les voy a ir contando, puedan inscribirse en esa lista. Entonces, tener en claro, o ya quedó bastante, creo, claro, después vamos a abrir a preguntas, porque bueno, por ahí yo voy hablando y doy por hecho un montón de cuestiones que hacen propio a que uno lo da por hecho ya que lo viene elaborando hace rato, pero bueno, si van surgiendo preguntas, las vamos contestando al final o vamos haciendo corte y vamos contestando. Eh, Ahí se introduce el acompañante terapéutico para trabajar con esta modalidad. En un principio, en lo que tenía que ver con situaciones, con juicios o procesos de restricciones a la capacidad. Ese es como el arranca ahí o empieza a desovillarse, ¿no? Esta trama hermosa desde lo personal y de lo profesional para poder laburar, porque empezamos a visibilizar y que eso es lo rico que viene a aportar el acompañante terapéutico y lo que nos diferencia también de otros roles y de otros tipos de peritaje, que seguimos laburando en la comunidad, ¿no? No es que se institucionaliza la función, ¿no? Sino que de manera cooperativa, ¿no? Y esta terceridad, estos ojos del juez en la comunidad es la proyección de la T en el campo, donde un montón de cosas que no se veían, el AT va a aportar, ¿no? Esta visibilización que hay en relación a las restricciones, donde nosotros teníamos o tenemos hasta el día de hoy también eh, un expediente que es, para los que no saben lo que es un expediente, ahora está todo digitalizado, pero bueno, es como un libro de papel donde figuran todo el recorrido, todo el proceso que tiene cada parte o cada persona en ese expediente, en ese proceso donde hay papeles, ¿no? Hoy hay una pantalla virtual. El juez difícilmente o muy pocas veces se presenta en una institución o en un lugar donde reside esa persona. Así que todo el conocimiento que tiene el juez para evaluar si es apropiado dar a lugar a una persona las restricciones a la capacidad tiene que ver con la información que le aporta el equipo de la justicia, el equipo técnico, más ahora el AT. Entonces generó un enriquecimiento de lo que nosotros veníamos viendo ya en el territorio, ¿no? El AT ya lo venía viendo, ya venía trabajando. Para nosotros era común ver que el usuario que estaba restringido por todos lados podía hablar, podía manejarse, podía tomar un colectivo, podía salir, que podíamos salir a la comunidad y no corríamos riesgos de que mate a alguien, ¿no? Eso nosotros ya lo veníamos viendo. Ahora bien, lo que permitió esta entrada de la T a trabajar en la justicia es, bueno, es compartir esta mirada habilitadora de sujetos. Por eso para mí es tan importante digamos, que se pueda ver este recorrido, que podamos ser más los que nos involucremos en estos procesos, porque nosotros aportamos esa mirada y ese laburo que hay en la comunidad y desterramos, ¿no? Todos estos prejuicios que, más allá de que tenemos ya, ¿cuánto? 15 años de la Ley de Salud Mental en vigencia y en parte reglamentada, sigue habiendo este prejuicio social, ¿no? Sobre todo en pueblos por ahí más chicos, en comunidades más cerradas, o en lugares donde aún no se ha puesto en marcha este tipo de dispositivos como es el AT en la justicia. Entonces, ojalá se pueda replicar estas experiencias que nosotros las venimos trabajando bastante en otras ciudades porque justamente tienen que ver con eso, ¿no? Aportar una mirada que realmente no estaba siendo visibilizada por un equipo de la justicia, no porque sean malos, ni porque no les interese, ni porque no tengan empatía, sino porque la lógica institucional de la justicia es otra a la lógica y a la mirada en que tiene la formación y el AT, ¿no?
Entonces, por ahí sin este prejuicio sobre el otro institución, sobre el otro justicia, en relación a que, bueno, a que trabajan de una manera que quizás nosotros no compartimos en muchas instancias, pero que gracias al trabajo en conjunto interdisciplinario, hizo a que esta mirada pueda ser mucho más ampliada. Y cuando pensamos en este trabajo de la interdisciplina, para mí el concepto que podemos destacar y rescatar, digamos, de Alicia Stolkiner, que tiene que ver con justamente entender la interdisciplina cuando hay una necesidad de una disciplina en la otra, ¿no? Cuando yo, como disciplina del acompañamiento terapéutico, veo una necesidad en la disciplina de la psiquiatría y la psiquiatría ve una necesidad de herramientas que yo le puedo otorgar, ahí realmente puede haber un trabajo interdisciplinario y eso hace al enriquecimiento, entendiendo que todas las disciplinas estamos para aportar y no somos, digamos, no estos sesgos o estas reducciones que cada uno mira a su enfoque. Eh, También poder pensar que el perito en la justicia del acompañamiento terapéutico no queda limitado a los procesos de salud mental. Nosotros ya hemos incursionado y hemos trabajado en lo que tiene que ver con acompañamiento terapéutico en la restitución de vínculos filiales. Vieron que hay muchas situaciones donde se ejerce la violencia entre los progenitores y no se ponen de acuerdo y la mamá o el papá está muy enojada con la otra parte y bueno, y en ese problema o en esa discusión eterna o esos procesos jurídicos eternos quedan en medio los hijos privándose de sus derechos de estar con uno de los padres, ¿no? Si está con la mamá, privándose el derecho de estar con su papá y viceversa. O también en esas situaciones donde una de las partes acusa a la otra de violencia o abusos, de negligencia, ¿no? Eh, y donde muchas veces es cierta esta negligencia parental, pero que tiene que ver con la falta de herramientas para poder acompañar en ese vínculo a uno de los progenitores. No tiene que ver con un posicionamiento desde no querer, sino desde el no saber. Y ahí el perito de la T, del acompañante, se brinda como un sostén, ¿no? Para poder brindar, pensándolo desde Winnicott, desde esas funciones primordiales en relación o más desde el psicoanálisis, ¿no? En esa función materna, de poder brindar esos primeros cuidados, mostrar esas primeras formas ¿no? De cómo alojar, de cómo vincularse, de cómo dirigirse, de cómo hablarlo, ¿no? Hay en diferentes lugares, en diferentes situaciones, diferentes herramientas de cada adulto que quizás no tuvo la posibilidad o no tiene las herramientas suficientes para poder vincularse con su hijo. Entonces el AT ahí también, ¿no? Muestra una figura o una forma saludable, esa es otra de las funciones, mostrarse como espejo, como una función saludable de cómo vincularse. Y además, no solo que muestra como espejo de cómo vincularse, sino que además garantiza la protección de los derechos de ese niño, de ser protegido porque va a resguardarlo de que no le pase nada y además los derechos de vincularse con esa parte del papá o de la abuela o de quien sea que no puede vincularse porque con la mamá o el papá o la abuela, quien sea el vínculo filial, no se pueden unir. Piensen que hay un montón de restricciones donde la mamá o el papá no se puede acercar a la casa de convivencia por 30 días, ¿no? Esas restricciones que hay policiales, jurídicas, porque hubo un hecho de violencia. Entonces al papá lo sacan de la casa y no puede acercarse a la casa. El niño, no hay situaciones de violencia contra el niño. Hay otras que sí, no, estamos hablando de un ejemplo de que quizás no la haya. Entonces, el AT acompaña en un lugar público o en la casa designada como para poder vincularse con esa otra parte. No se incumple la restricción de acercamiento porque papá no va a la casa y sí se cumple,
¿no? Esto que tiene que ver con los derechos que les comentaba de tanto del padre o de la madre con el niño de continuar ese vínculo y que no sea el proceso tan traumático. Y a su vez, también, a poder destrabar un montón de conflictividad que muchas veces existe por no ponerse de acuerdo, por no saber cómo manejarlo, porque hay mucho enojo, porque, no sé, el papá se fue con otra mujer, porque la mamá se fue con otro hombre, bueno, todos esos procesos que pasan en los vínculos familiares normales, pero que llegan a la justicia y que se judicializan, el AT ahí puede aportar una mirada distinta, ¿no? Y puede aclarar el panorama al juez de cómo se vincula ese papá o esa mamá con ese niño, ¿no? Eh, También se me ocurre poder darles el ejemplo del acompañante perinatal, ¿no? En estos primeros momentos, con una mamá con eh, una restricción a la capacidad, tiene un bebé, no sabe vincularse, no sabe cómo dar cuenta de los cuidados tan fundamentales y estructurales para un recién nacido, y él atea ahí en esos cuidados perinatales previos o acompañando ese proceso de embarazo y luego en el nacimiento del bebé, acompaña, ¿no? A destrabar a que esa mamá pueda quizás tener ese bebé y que ese bebé no sea institucionalizado, ¿no? Bueno, así hay unos cuantos ejemplos que les puedo ir dando en relación a cómo podemos ver la versatilidad del acompañante o de la función del acompañante en la justicia. Bueno, yo tomo un poquito de agua si quieren hacer alguna pregunta mientras. Bueno, tomo un poco la palabra para, bueno, agradecerte con- por esta primera instancia. Está bueno esto que distinguí en un primer, ya desde un comienzo, de que nuestra labor, si bien es en el ámbito judicial, no deja de ser una labor clínica, ¿no? Eso es importante dejarlo en claro por posibles tergiversaciones de nuestro rol. Justamente no se da si se hace apropiadamente y con formación que, como lo estás transmitiendo. Dicho esto, Ujú. bueno, como dijo Tamara, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Sí, Por en favor. relación a lo que decía Fede, digamos, el perito judicial, como yo les decía en un principio, busca determinar hechos o estados sobre una situación específica, ¿no? Y el perito AT busca favorecer la autonomía y el lazo social. O sea, todo el tiempo va en eso, digamos, ¿no? En restituir, en otorgar, en habilitar, en mostrar que no es peligroso o en acompañar ese proceso, pero siempre de la clínica, ¿no? En la vincular, no nos corremos de ahí. Por eso es tan importante poder encuadrarnos en que si bien robamos de alguna manera esa palabra perito, no hace uso desde la definición el acompañante terapéutico. Que nosotros no nos va a definir la palabra perito. Nosotros siempre vamos a trabajar desde una clínica terapéutica, desde un lazo, buscando todo el tiempo favorecer la autonomía de ese usuario que nos va a asignar o designar la justicia en un proceso judicial. La idea es trabajar en un proceso sostenido y cotidiano, digamos, ¿no? Ese es el objetivo de la T en la justicia. Ahí hay unas preguntas. Bien, sí. Eh, También hay alguien que levantó la mano. Roxana levantó la mano. Pueden levantarlo con la aplicación, pero si quieren con la mano, mejor. También está bueno No, ver no sus me caras. estaba acordando dónde era, estoy acostumbrada al Meet, que sí es más visible el tema de levantar la mano, entonces dije, bueno, voy a encender la cámara. No, mi pregunta era, así como esto es un ámbito que yo no estoy acostumbrada, sí, a institucional quizás, pero me interesó mucho, entonces también me quise estar acá. Entonces mi consulta sería, ¿quién es el que hace el pedido en sí de decir, bueno, yo necesito
las herramientas o un profesional AT en este caso, o quién, digamos, el que inicia ese pedido. Bien, bueno, Roxana, mira, los pedidos como en en todos los pedidos por fuera también, desde el ámbito jurídico, por fuera del ámbito jurídico, los pedidos los pueden realizar las partes interesadas, ¿sí? En este caso, digamos, si es un proceso, como hablábamos, de revinculación filial, lo puede pedir una de las partes. En el caso de que, por ejemplo, el papá quiera vincularse con su hijo, él en el expediente, en ese proceso, la abogada solicita la designación de una T para que garantice los derechos del infante. También lo puede pedir la mamá para que garantice la protección de los derechos del infante, ¿no? Esto de que si, bueno, la mamá, pongamos un caso hipotético, la mamá alude o refiere de que el papá es violento. Bueno, entonces la mamá, para quedarse tranquila, quiere que en el encuentro entre niño y padre haya un profesional que garantice la protección del niño. Y bueno, ahí también lo podría pedir la mamá. Hay una conflictiva donde no se ponen de acuerdo, entonces el juez solicita que se designe una T para destrabar la conflictiva, ¿no? O sea, ese sería el objetivo, destrabar la conflictiva. El juez puede asignar una T ya que la mamá, pongamos siempre el ejemplo, ¿no? La mamá o el papá dice que ella no va a dejar a su hijo sola con el papá. Entonces el AT dice, bueno, designemos a un acompañante para que se restituya el lazo, para que se restituya el vínculo y que se garantice la protección de los derechos del niño. Yo en una situación de un acompañamiento terapéutico me designa el juez para que acompañe en los momentos de que una niña estaba con su papá, ya que la mamá refería de que no lo conocía el papá, que ella no sabía cómo se iba a vincular, porque bueno, el papá aparece después en la vida de esta niña. eh, Aparece aproximadamente cuando la niña tenía 3 años y bueno, la mamá no quiere habilitar ese vínculo porque tiene miedo, ¿no? Y bueno, ahí fui designada y acompañé en ese proceso al papá a conocer a esa niña, a ver qué le gustaba, a ver cómo podíamos jugar, a ver cómo podía interesarse, ¿no? Esta niña en la atención de este extraño, que era su papá, pero no dejaba de ser un extraño para ella porque no había tenido la posibilidad del vínculo nunca. Y bueno, y fue muy positivo, se trabajó durante todo un año y luego la niña pudo ir a dormir a lo de su papá, el papá se la pudo llevar, la mamá desterró los miedos que tenía en relación a que el papá se la iba a llevar o que el papá no iba a poder, ¿no? Y también garantizó a la justicia que esto se dio saludablemente, ¿no? El objetivo siempre es resguardar, es proteger, ¿no? Y la figura de la T en la comunidad, que también permite que no sea algo tan brusco de consultorio, pensando que no es un circuito de que están acostumbrados, porque no es un usuario de salud mental, ¿no? De discapacidad. Es una niña que se encontró con un papá que quería vincularse con ella. Entonces no está en el circuito de que va a un consultorio, de que va a hacer una terapia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el ámbito más natural para un niño de 3 años? Y la plaza, una heladería, un patio, ¿no? O sea, la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí, lo que permite también este tipo de encuentros con el AT es que no institucionalizamos tareas de la vida cotidiana, más allá de que nosotros seguimos atrás, digamos, estamos atrás de sosteniendo una clínica, pero eso no implica llevarlo al consultorio, ¿sí? Bien. Hay dos consultas. Ah, bueno, justo Solange, voy a ver una de las que quería consultar. Leo una consulta antes, Solange, si puede ser, que puso Janina González. ¿Qué nos diferenciaría del rol del asistente social y cómo es el tema de la remuneración? Es una pregunta importante. Bueno, y después Solange hace otra pregunta que si quiere después tomar la palabra, o si no la leo, pero tenemos esa ¿No? primera pregunta. Bien, bueno, Janina.
arrancando digamos, desde una concepción o una construcción, digamos, clínica y conceptual de la disciplina, lo que nos diferencia del asistente social es que básicamente es otra disciplina, ¿no? Es otra construcción en lo cual el asistente o el rol del asistente social tiene que ver eh, con otra injerencia que no tiene que ver con la clínica de la T, que es terapéutica. El asistente social no hace terapéutica, digamos, ¿no? No piensa en una clínica, no trabaja de la transferencia, no ve el sujeto, no entiende el sujeto como lo entiende el acompañante terapéutico, digamos, ¿no? Como para así en líneas generales. Tiene que ver el asistente social más con una formación que implica en la comunidad, como el AT, eso podría ser una similitud, pero la formación tiene que ver con otros objetivos disciplinares que no tiene que ver con la de la T. Eso por un lado. Y en relación a la remuneración, bueno, siempre, al menos en la ciudad de Concordia, siempre se prioriza que cuando se pida una T esté garantizado el cobro de los honorarios. En lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, nosotros estamos regulados por el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos, por lo tanto, nosotros tenemos un mínimo ético establecido. Así que ese mínimo ético establecido nosotros lo acompañamos en su momento a ese proyecto y se va actualizando. De igual manera, uno puede cobrar por fuera también o sea, de lo que le parezca a sus honorarios y el juez acepta o no acepta esos honorarios. Entendiendo que en el caso, como decíamos el ejemplo, de la vinculación con los papás, si el papá es el deseo del papá que se restituya ese vínculo, el papá pagará los honorarios, lo depositará en una cuenta judicial o se lo pagará por la vía privada cuando es el encuentro, ¿sí? En el caso de procesos de salud mental, en su mayoría lo paga con su pensión no contributiva o por una pensión derivada, ¿sí? En la mayoría de las restricciones a la capacidad, no todas, pero muchas o al menos con las que empezamos, siempre estaban judicializados los aportes. Entonces, cuando vos ingresabas a trabajar o te eran convocados para trabajar en una situación de una restricción a la capacidad, ya había una cuenta judicial donde todos los meses el banco retiene la pensión no contributiva y el banco deposita en esa cuenta judicial. Entonces, la plata está ahí. Uno regula sus honorarios y el juez emite una orden de pago de esta cajita para transferírtelo a una cuenta bancaria a la T que presenta un CBU. Previo a que te paguen, cuando uno llega a una situación de un caso en la justicia, a ver, ahí nos vamos a ordenar. Está esta lista, como yo les comentaba, ¿no? En esta lista que está la convocatoria y lo cual hoy nos trae a poder pensar en este espacio. Está esta lista, entonces cuando se necesita una T en la justicia, el sistema informático de cada juzgado le pide a esa oficina informática que diga quién es el que sigue en la lista. Pongámosle que somos tres en la lista. Está Fede, estoy yo y está Solange, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me designan el primer caso. El segundo va Fede, el tercero Solange. El cuarto, si no hay nadie, vuelvo yo a la lista. Y así va rotando en la lista de acompañantes, que está esa lista en la cámara, como les decía. En el caso de que uno, por ejemplo, no quiera tomar el cargo, o sea, yo soy designada en este expediente. Lo que solicitan, ¿no? Una T para que se revincule, qué sé yo. Yo, por ejemplo, la conozco a la mamá, bueno, éticamente no querría trabajar en ese caso, entonces no acepto el cargo, desisto. Entonces, se da por desistido el cargo y llaman al que le sigue de la lista. O, por ejemplo, la carga horaria es 2 horas y yo no tengo esa carga horaria o esos días asignados que esa nena justo necesita. Entonces yo no acepto el cargo, vuelve a rotar la lista y vuelve a salir el cargo. Y ahí lo acepta el que le sigue, Fede en este caso. Fede, le llega la información de este caso a través de la notificación, es a través de una cédula, se llama. Es un formato, es como si fuera sí, una carta
que nos llega a nuestro domicilio, porque en esa lista, cuando nosotros nos anotamos, dejamos un correo electrónico, dejamos nuestro número de matrícula, dejamos nuestro número de teléfono y una dirección física. Entonces, cuando llegamos a esa lista, en ese juzgado que nos designan, sale de ese expediente un papel que se llama cédula y que se remite a la dirección de ese AT. Y a ese AT le llega ese papel a la casa y dice, ah, mira, me designaron en este juicio. Bueno, vas al juzgado, pedís el expediente para chusmearlo, para ver de qué trata el caso, porque en la cédula no hay tanta información, y ves si aceptas el cargo o desistís del cargo. Y ahí continúa el proceso. En el caso de que aceptes el cargo, te pones a estudiar el expediente, a ver de qué trata, cuál es el objetivo del juez, de que vos tomes, digamos, de que designen a una T, y presentas un plan de trabajo. Y ahí continúa el proceso. Y tus honorarios, todo en ese plan de trabajo es como un plan cuando presentamos a la obra social, que presentamos la obra social, los datos del paciente, cómo vamos a trabajar, cuáles son los objetivos, cuál es la carga horaria, cuántos son los honorarios estimados, y todos esos datos que uno presenta en una planificación. Bien. No, después le sigue acá sigo Fede. Solange estaba por preguntar. Ahí ella está levantando la Ajá. mano, así que puede tomar la palabra. Hola, Perdón, buenas perdón, tardes. Solange. Solange, No hago una aclaración. encontraba, no encontraba el botoncito para levantar la mano. Yo quería consultar si vos no estás inscripto en esa lista de convocatoria del colegio que se abre una vez al año y todo eso. Y la familia te convoca y la familia le propone al juez que ellos quieren que vos seas su AT y acompañes a tu hijo en estas cuestiones de revinculación. ¿Qué pasa? Yo entiendo que por ahí hay gente que no conoce a Teo o lo que sea, y va al mismo juez, le solicita y el juez designa. Pero si la familia dice, bueno, nosotros no nos podemos poner de acuerdo, pero queremos que la T que media los encuentros sea ella, y yo no estoy en la lista. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No? Es una posibilidad también. Es una posibilidad, Solange. Por ejemplo, que la parte ofrezca, el abogado ofrece al acompañante que la mamá conoce, y si la otra parte, qué sé yo, si no hay ninguna situación rara, y la otra parte acepta, no hay ningún problema, el juez lo acepta. Ahora bien, si la otra parte, qué sé yo, pongámosle de que hay una situación rara, que no sé, que la acompañante esa justo es amiga de la mamá y el papá se opone porque ya las conoce, ¿no? Y bueno, puede ser que el juez diga que no, que se vaya a la lista. Pero si no habría ninguna situación de perjuicio a la otra parte, también puede hacer ofrecerla a la parte por fuera. Muchas veces también, cuando no hay lista, el juzgado ha remitido un oficio, que también es otra forma de notificar, al colegio, pidiéndole que le acerque o le facilite la lista de acompañantes en la ciudad de, no sé, Colón, ¿no? Entonces, ahí se comunican institucionalmente entre la justicia y el colegio. Yo estoy También es trabajando, una posibilidad. yo estoy trabajando actualmente en un caso así, como vos mencionás, y a mí me convocaron los padres, digamos. Yo no soy amiga de ninguno de los dos padres, pero hasta que no estuvo la sentencia de la jueza, donde la jueza pone todos mis datos con nombre, apellido y demás cuestiones, no se dieron lugar a los encuentros. Pero fue la familia la que me propuso a mí, porque los dos sabían que yo no tengo vínculo con ninguna de las dos partes. Y los honorarios, la jueza dictaminó que me tiene que pagar la mitad cada uno. Ujú. Sí, sí, porque es interés de las partes. Entonces, o si no, arreglan, porque por ejemplo, no sé, a veces el papá ya pasa la cuota alimentaria y dice, bueno, que la saque de ahí, y dice, no, esto es un gasto extraordinario, y la mayoría de los gastos extraordinarios en lo que tiene que ver con las cuotas alimentarias la pagan a media los padres. Entonces, bueno, ahí pagan los honorarios a mitad cada uno, ¿no? Pero sí, eso es otra modalidad, esa de que, vamos, de que las partes puedan proponer. En los casos de restitución, en los casos de vinculación, también como en los casos de procesos de salud mental. Pero sí, pero está bien, eso pasa. O cuando también, qué sé yo, por ahí pasa que es un referente institucional, ¿no? Yo acá en la ciudad de Concordia soy directora de un dispositivo habitacional. Entonces,
muchos de los usuarios que residen están solos en el mundo, en tanto familia. Entonces no hay ningún familiar para que pueda acompañar en los procesos que tengan que ver con las decisiones jurídicas, en estos procesos que le decía de las restricciones a la capacidad. Entonces el juez te pregunta si vos como referente institucional querés ser el apoyo, ¿no? Esto es lo que antes llamábamos las insanías y existía la curatela. Bueno, eso antes del 2015, que le decía, en realidad en el 2014 está la modificación del código, pero bueno, recién en el 2015 se reglamenta. Por lo tanto, previo a eso estábamos con las restricciones totales, ¿no? Y que no se evaluaban. Ahora el Código Civil, en el artículo del 38 al 40, establece que es obligatorio que cada 3 años se vuelvan a evaluar todas las restricciones, indistintamente del diagnóstico, ¿no? Porque presume la capacidad. Eso es el gran aporte que hace el Código Civil, ¿no? Arranca dando por hecho, digamos, que una persona tiene capacidad. No como antes se pensaba que era incapacitado o que era un incapaz, como se decía, ¿no? Entonces hoy, teniendo en cuenta que todos somos capaces, arrancamos de esa base. Y bueno, después se hace este juicio de revisión en las restricciones y se evalúa en qué no es capaz, pero se arranca de la capacidad. Entonces, bueno, capaz que no es capaz para tomar ciertas decisiones en relación a, no sé, su tratamiento. Entonces, sobre esa situación recibe apoyo, que puede ser un acompañante, si por ejemplo una persona está sola en el mundo, o si por ejemplo los vínculos familiares son nocivos o son violentos, ¿no? Entonces, la figura de la T hoy muchas veces hace de apoyo, este apoyo que sirve para acompañar en la comunidad o en el lugar donde transita la vida de este sujeto en decisiones que tienen que ver con la vida, ¿no? En la vida que, por ejemplo, uno, no sé, cuando quiere, no sé, comprar algo, va y se lo compra o lo consulta con su pareja o lo consulta con su mamá o con su papá, bueno, ¿no? Esas decisiones que son quizás básicas que uno no las piensa tanto, pero en situaciones donde una persona no tiene la capacidad para discernir si le están vendiendo, por ejemplo, no sé, un auto con el motor fundido, bueno, ahí estaría el apoyo para brindar las herramientas en que no le metan el perro, ¿sí? Es un ejemplo burdo que estoy poniendo como para que se pueda entender en relación a para qué se piensa esta figura de la T. Desde el tratamiento, si se quiere casar, son todos actos jurídicos en lo que respecta a las restricciones, porque lo que la justicia decide son sobre los actos jurídicos. Casarse, contraer matrimonio, divorciarse, comprar bienes, vender, administrar tratamientos médicos. Bueno, creo que me extendí en la respuesta, ¿no? Me fui por otro lado. No sé si quedó claro, Solange. Sí, sí, quedó claro, muchas gracias. Yo era más que nada por eso, si bien acá puntualmente yo soy de Viale, y bueno, la lista acá de la zona recién abrieron ahora, empezaron a convocar ahora y algo nuevo, pero mi pensamiento era, no, yo creo que yo esté incumpliendo con algo y me termine comiendo un re problema futuro, ¿viste? Era más que nada asegurarme de eso. Como te digo, es tal cual como vos lo decís, la familia cuando me convocó primero se aseguró que yo no tuviera vínculo con ninguna de las dos, o sea, se tomaron su tiempo ambos. Y después sí, bueno, le propusieron a la jueza y ahí la jueza dictaminó. Pero quería saber eso, digamos, si no estaba en la lista, si igualmente podía cumplir este rol. Sí, sí, no estás incumpliendo nada, estás bien. Vos serías los ojos o sea, vos sos el representante, vos, Solange, y todos los que cumplen las tareas de perito, ¿no? Son los representantes de la ley en la comunidad, o sea, ¿no? Ustedes son, o sea, nuestra terceridad es la justicia, es el juez. Nosotros, ante una situación compleja que pasa, es cotidiano eso, nosotros los AT que estamos en la trinchera nos pasan estas situaciones muchas veces, donde la mamá y el papá entran en estas disyuntivas. Nosotros siempre remitimos a la terceridad del juez, digamos, ¿no? No somos nosotros quien tomamos ciertas decisiones o decisiones. Vos estás ahí para garantizar la estrategia que se pensó y que el juez autorizó.
digamos, ¿no? Porque si no, nosotros también quedamos en esa batalla por ahí de discusión o intrincada, ¿no? Entonces la terceridad ahí es muy importante y bueno, y no olvidarnos nunca que nuestra función es ser el representante de la ley en la comunidad, porque, digamos, nosotros tenemos que garantizar que esa ley, esos derechos de ese niño o de ese sujeto a acompañar estén garantizados. Nosotros tenemos que garantizárselos a esos derechos, ¿sí? Sí, sí, después, bueno, hacer los informes correspondientes que solicita la justicia, que es como vos decís, digamos, la decisión final la toman ellos, la toma el juez, la jueza, en base al informe nuestro, que somos quienes estamos en territorio, y las entrevistas que le hace Leti a los niños. Ujú. Pero es muy importante nuestro aporte y tratar de ser imparciales, ¿no? Siempre garantizando los derechos de los niños en cuestión, pero sin implicarnos y demasiado, digamos, y sin teñir de subjetividad el informe. Ujú. Así es. Bien. Bueno, continuando, hay otras preguntas, hay dos que puedo unir en una, un poco lo mencionaste, pero para reiterar. Janina pregunta si estaríamos como prestadores de servicio o como trabajadores del Estado del Poder Judicial. Está bueno aclarar eso. Y otra pregunta es, que hace Seferino. Buenas tardes, justo se me cortó. ¿Los honorarios cómo se encuadran y quién dispone el valor de los mismos? Lo habías dicho, pero justo se le cortó, así que está bueno reiterarlo. Bueno, bien. Bueno, en relación a si seríamos prestadores de servicios o trabajadores del Estado del Poder Judicial, en este momento, en lo que tiene que ver con este llamado o esta convocatoria de peritos a la justicia en la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con un prestador de servicio, un profesional que va a prestar su servicio en una situación específica, en un juicio específico, ¿no? En la causa judicializada. Nosotros no vamos a ser empleados de la justicia en esta convocatoria y en este marco. Pero esto lo aclaramos también que no tiene que ver con las generalidades de la ley, digamos, no significa que dentro de algunos años, o bueno, en San Luis sé que existe que hay AT dentro del equipo de la justicia. En Concordia aún no hay, pero no significa, en Paraná creo que tampoco, pero bueno, esto no significa que a futuro no podamos incluirnos dentro de los equipos. Así que podríamos estar ahí en relación de dependencia del Estado del Poder Judicial. Sería recontra positivo e importante y la verdad que el aporte sería realmente positivo si estuviéramos dentro de los equipos. No solo en lo que respecta al Poder Judicial, sino también en los hospitales, bueno, en todos los espacios donde sabemos que la función de la T es, enriquece y viene a aportar una mirada distinta. En San Luis creo que en uno de los procesos donde ya está bastante afianzado, tiene que ver con los procesos de adopción, ¿no? ¿Esto qué implica? Este encuentro con esta nueva familia, a este niño que no conoce estos adoptantes y bueno, para que no sea, para calmar ansiedades de ambas partes y que la situación sea más amena, trabaja el AT ahí para articular esos vínculos entre la familia adoptante y este niño, ¿no? También esto de que genera muchas frustraciones, este miedo de lo que trae el sesgo de la adopción, de ser devuelto, de no ser aceptado, de no ser el hijo ideal que espera esta familia adoptante, ¿no? Todos estos miedos que se trabajan en las residencias de niños, de menores. También el AT ahí acompaña ese proceso porque ya el AT tenía un vínculo en la residencia con ese niño y viene a acompañar a hacer el lazo en la comunidad con esta nueva familia. Ahí también trabaja el AT. Y por lo general, todos estos procesos que los que tienen que ver con la adopción están judicializados, es un proceso judicial. La adopción es un proceso que se inicia judicialmente para que a uno le otorguen o le asignen, bueno, a un niño. Quedó medio feo eso de que le asignen a un niño, bueno, no, pero que era a los efectos formales, que pueda ingresar en el proceso de la adopción. Y para qué era el otro, lo de los honorarios que se había Sí, cortado. sí, eso te iba a decir. Falta por ahí los Bien, honorarios, cómo se encuadran y quién dispone el valor de los mismos. Por ahí bien. Bueno, Seferino, no sé de dónde sos.
pero entendiendo que si sos nosotros en Entre Ríos, como yo había comentado, estamos regulados por el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos, por lo tanto nosotros tenemos un mínimo ético y quien nos regula la base, el mínimo, es el colegio. Entonces nosotros trabajamos con esa regulación, con ese mínimo ético para decir cuánto cobramos, ¿no? O sea, ese sería el piso, el mínimo ético, para que ponga en iguales condiciones a todos los trabajadores del acompañamiento terapéutico. ¿Quién paga esos honorarios? Como comentaba Solange, puede ser mitad cada parte en el caso de una revinculación en las infancias, puede ser una de las partes, puede ser el mismo usuario con su pensión no contributiva o su pensión derivada que paga los honorarios. El dinero no sale de la justicia, sale o de la institución, en el caso acá de Entre Ríos del COPNAF, que también ha habido situaciones de designaciones a situaciones de adolescentes o de niños que transitan por los espacios del COPNAF, y se lo paga a través de un programa que tiene el COPNAF para pagar a los acompañantes. Si no, lo paga el usuario con su dinero de su pensión. O también se puede pagar con la obra social, entendiendo si hay alguna situación de discapacidad o de salud mental. ¿Sí? En lo Bien, que tiene que ver las revinculaciones o los procesos de adopción, ahí por lo general no hay una situación, como yo les decía, no hay una situación de discapacidad o de salud mental que tengamos que intervenir o que haya un certificado de discapacidad para poder pedirle a la obra social. Hoy la situación en las obras sociales, prepagas o programas solo aceptan, o creo que en su totalidad, o puede haber alguna situación de una obra social que se me escape, solo acepta la prestación o la cobertura de la prestación del acompañamiento terapéutico si hay un certificado de discapacidad o en trámite, ¿no? bien, bien claro eso. Te iba a preguntar, de hecho, yo si podía generarse alguna cobertura con las obras sociales. Está buena esa aclaración. Sigo. Sí, ahí la cobertura de la obra social es un trámite administrativo que puede ser que sea impulsado o generado por el mismo expediente, que por ejemplo que el juzgado intime a la obra social a dar cobertura al proceso o que uno vaya y presente en la oficina, no sé, pongámosle OSDE y OSPER, presente su planificación terapéutica y que le den la cobertura. Bien, Edith Robledo dice buenas tardes, está interesante, porque justo estabas mencionando de San Luis. Dice, en la ciudad de Ushuaia me encuentro trabajando en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia como AT en un área específica. Esto lo comenta, estaría bueno si quiere comentar algo más. Después dice, ¿cómo se llama área de resolución? Ah, no, ¿qué se llama? Área de resolución de conflicto. Y después aclara, creo que estaba hablando sobre el momento donde estaba aclarando quién hace el pedido que hacen las partes y dependiendo de la singularidad. Ujú, Eh, Ahí sigue comentando ella misma, en San Luis están con programas de espera en pasillos, en revinculaciones también. ujú. Eh, Para Seferino, aportar eso en espera en pasillo, Fede, digamos, es una modalidad, la verdad que re interesante para pensar, ya que en situaciones de juicios de lesa humanidad y en situaciones de abuso o en cámara Gesell, la figura de la T en el pasillo, digamos, ese es el encuadre, el pasillo, para acompañar a esas situaciones, la verdad, bastante caóticas y avasalladoras en lo que tiene que ver con la singularidad y los derechos de las personas, ¿no? El ATEA está ahí para acompañar, ¿no? Para sostener sin previo, ¿no? Sin un vínculo previo, se da eso, eso espontáneo, ese acompañamiento espontáneo desde el pasillo del juzgado, ¿no? Que bueno, que vos te encontrás yendo a declarar en una situación tremenda que te pasó y quizás no le dijiste a nadie que fuiste a declarar.
Quizás no elegiste a nadie, que estás en un proceso de una situación de abuso. Y bueno, y necesitas a alguien ahí en ese pasillo que nada, que esté al lado tuyo, sosteniéndote, que pueda acompañarte, que pueda orientarte, que te pueda decir dónde está el baño, que te pueda decir, ya te va a atender el juez. No, bueno, esto, nada más, ponerle un poco de palabras a tremendos actos de los cuales los procesos judiciales a veces son bastante traumáticos para muchas personas, no solo por el hecho que implica la justicia en sí misma, sino por volver a revivir, ¿no? Todo este hecho traumático al cual fue con antelación y que después llega el proceso. Bien. Seferino dice, muy clara la explicación Tamara sobre las restricciones de la capacidad. Dejé un caso después de un año porque la defensora aducía que mi acompañada no estaba en condiciones de egresar de un dispositivo en el cual estaba alojada y con el tiempo me entero que por decisión de la jueza se vuelve a autorizar internación. Hoy todavía hay mucho desconocimiento sobre la ley de salud mental en el ámbito judicial. Gracias. Me voy a aclarar que de Paraná. Bien. No sé si quieres Sí, a comentar algo. nosotros cuando empezamos a trabajar, como yo les decía, o sea, que cuando arrancamos con estas intervenciones, como comentabas recién que leías, eh, nosotros fuimos muy odiados, ¿no? Por las instituciones monovalentes que teníamos acá en nuestra ciudad. Nosotros también los odiábamos, esto hablando entre nosotros, nos autoodiábamos, porque nosotros fuimos a poner el ojo en un lugar. Aparte, nosotros éramos recién recibidos, imagínense uno cuando se recibe con toda esa impronta que se cree que va a salvar el mundo, ¿no? Todo eso, lo que nos pasa a los graduados cuando arrancamos, que decimos, bueno, después de todo este proceso que venimos estudiando, al fin podemos agarrar las herramientas y salir al campo a laburar. Y claro, y con toda la teoría, ¿no? Y esto es lo importante de que uno tenga el conocimiento de la normativa para que no quede solo en un artículo, en una ley muerta, y que nosotros podamos justamente poner en movimiento en la comunidad esta ley y que empiece a andar, que empiece a caminar, que empiece, ¿no? a visibilizarse, porque sin que nosotros entremos a esas instituciones y que pongamos el ojo crítico, pero no desde el lugar de juzgar ni del lugar crítico que no construye, ¿no? Sino este ojo crítico que realmente viene a aportar algo distinto y que el otro que estaba mirando, que estaba acostumbrado a mirar con esos mismos ojos por años y por años de proceso, no había tenido la oportunidad quizás de tener una mirada distinta. Entonces, en estos procesos, la verdad que se iniciaron y que nos enojamos mucho nosotros, los graduados, y que también se enojaron muchísimo las instituciones a las cuales los jueces nos mandaban, nos cerraban las puertas, nos descompensaban los pacientes, hubo una lucha de intereses ahí muy zarpada en su momento, hasta que después comulgamos entre partes, ¿no? Nosotros bajamos un poco los botines que íbamos con punta y las instituciones empezaron a entender que no tenía que ver con un caprichito de estos recién recibidos o esta profesión que nadie podía entender o explicar de qué se trataba, ¿no? Tenía que ver con un proceso que venía más fuerte, judicial, jurídico, normativo, un movimiento a nivel también mundial que venía a poner un freno a ciertas acciones que ya no daban para más seguirlas sosteniendo. Esto que pasa en el Código Civil, donde restituye la capacidad, ¿no? Le otorga de nuevo el valor y dice, no, pará, arranquemos, todos tenemos capacidades. Todos los procesos hay que volverlos a evaluar cada 3 años. No puede ser que un juez determine que una persona es incapaz y que nunca más se vuelva a rever ese proceso judicial, ¿no? Porque, a ver, los procesos, nosotros que venimos trabajando en salud mental vemos que hay un montón de procesos positivos en pacientes, donde un paciente acostumbrado e institucionalizado a vivir de una manera en una institución monovalente, se externa, reside en otro espacio, es otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con esa misma lógica, no? Pero bueno, eso lleva un tiempo de pensar de que la persona puede sostenerse con los apoyos y las redes necesarias en la comunidad, que no es peligrosa, de que tiene capacidades, ¿no? Capaz que no tiene la capacidad, esto como decíamos, de ver si le están por vender un auto fundido o no,
pero capaz sí tiene la capacidad en decir, me quiero ir a tomar un café, me quiero comprar, qué sé yo, quiero administrar mi plata, ¿no? Porque la inhabilitación antes era total. Ahora, la posibilidad que nos otorga la modificación del Código Civil y la Ley de Salud Mental es que se restrinja solo en lo que no puede, no en la totalidad del sujeto, porque era una inhabilitación, o sea, total. Ahora decimos, bueno, en esto necesita apoyo, se designa una T como apoyo, se designa un familiar como apoyo. En esto que necesita, no en todo. Y además, te vamos a controlar cada 3 años. A ver si vos apoyo cumpliste con lo que dijiste que ibas a asumir como responsabilidad. Porque eso también es importante. A los apoyos, seamos AT, sea familiar, o sea, quien sea el designado, se los controla ahora, se los mira, ¿no? Porque antes no se los miraba. Entonces también se hacía lo que se quería con esos sujetos. Se los dejaba internados para siempre, digamos, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Está buena esa Bueno, aclaración, ¿qué otra Tamara, y pregunta? tal cual que Hola. tenemos de apoyo lo que es la ley de salud mental en lo que son las revisiones de diagnóstico, eso por supuesto, y siempre es importante apoyarse en las leyes para respaldar nuestras intervenciones. Eh, no sé si alguien quería hablar recién. Sí, con respecto al apoyo que ella decía, o también los internaban en un geriátrico y se quedaban con la pensión, se gastaban la plata, no los tenían bien en la casa, entonces por eso la justicia es como que si los controla los apoyos también. Ujú. Sí, Nico, es así. Sigue pasando igual eso. Lo positivo de esto es que pasa menos y que hay una sanción, ¿no? Entonces o sea, hay un cambio importante. Desgraciadamente sigue pasando, pero pasa mucho menos de lo que pasaba antes de la sanción de la ley o de la modificación en realidad del Código Civil con estas revisiones. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, sigo. Agustín Jacob dice, Tamara, perdón, estoy viajando en colectivo. ¿Podría ser utilizar la denominación AT judicial en vez de AT pericial y dentro del mismo subdividir en procesos, revinculaciones familiares, regímenes comunicacionales asistidos, restricciones de discapacidad, adopciones, etcétera, como es en Córdoba? No, voy a responder. Sí, no, me parece que no hace la forma igual. En Córdoba también vienen laburando un montón con la justicia. No está mal la determinación, la verdad que es como ponerle un título, un subtítulo o una categoría. A mí no me gusta categorizar lo que tiene que ver con la función de la T, ¿no? O sea, me parece que la permeabilidad y la flexibilidad que tiene nuestra labor hace que no necesitemos del título en sí mismo, ¿no? De a dónde vamos. Por eso yo les decía hoy en un momento de que nosotros tenemos la posibilidad de poder evaluar la situación a la cual nos asignan y decir, bueno, yo con esto no puedo, ¿no? Decir, bueno, que yo no sé, un caso de una situación, no sé, de abuso para acompañar a la víctima en el proceso. Y bueno, si yo siento que en ese caso, en esa situación, no puedo con el acompañamiento porque tiene que ver con, bueno, con las limitaciones profesionales de cada uno y está muy bien que así lo sea, y uno dice no, digamos, uno puede, digamos, desistir del cargo. Entonces, por ahí si nosotros nos encuadramos o nos recortamos, también perdemos la posibilidad, me parece, de conocer o de acompañar procesos que en realidad lo que nosotros acompañamos son sujetos en diferentes situaciones. Y me parece que, al menos desde lo personal y de lo profesional, no desestimo tu apreciación y tu aporte. Yo me siento más cómoda en no encuadrarme, en no recortar al sujeto de acuerdo a su situación contextual, ¿no? Si es una situación de familia, de restitución de lazo, lo encuadramos acá, ¿no? Porque bueno, me parece que en situaciones, qué sé yo, no sé, donde el recorte sería no tan lindo el título, ninguna te querría ir ahí.
y quizá nos estemos perdiendo o estemos, a ver, congelando la vida por un expediente, ¿no? O sea, cuando uno llega a trabajar en un proceso, llega a través de un expediente, de un papel, como les decía, o de un libro digital, ¿no? Entonces nosotros lo sumergimos y congelamos la vida del sujeto a una categoría. Y me parece que el acompañante, si se pudiera correr de ahí y podría devolver ese expediente congelado en papel, esas letras tiesas que habilita la escritura, tendría que ver más con devolverle el movimiento, la palabra y el deseo al sujeto, ¿no? Si nos pudiéramos por ahí no congelar y categorizar. Por eso, vuelvo a repetir, está bueno tu aporte, me parece que es otra forma de verlo. Yo desde lo profesional me siento más cómoda no recortando al sujeto por su condición de necesidad terapéutica o de necesidad de intervención. Sí, coincido, Tamara. Por un lado, me tomo la concesión también de dar mi opinión acá. Que no te habíamos pedido, Fede, pero Que no me dale. habían pedido, pero bueno, me voy a tomarle el atrevimiento. No, está bueno esto que decís, teniendo en cuenta, bueno, por un lado, el recorte de la situación del sujeto, y por otro lado, también, a mí, esto fue un debate hace un tiempo también, pensando en la denominación de nuestro rol. Es decir, pensar AT judicial o AT pericial o AT educativo me parece denominaciones que pueden atentar contra nuestro rol. Nuestro rol siempre va a ser de acompañante terapéutico y como dijiste en el comienzo, nuestra labor va a ser clínica y por supuesto de revinculación. En todo caso, lo que se distingue son las funciones de acuerdo a las situaciones y por supuesto que la denominación de acuerdo al ámbito. Es decir, podríamos decir AT en el ámbito educativo, AT en el ámbito judicial, a mí me parece más apropiado para que no haya dudas sobre nuestro rol. La función obviamente la atribuimos a cada situación. Es una pequeña opinión que tengo sobre esto. Continúo. Eh, Mariana Bosch dice, soy directivo en un centro de día, no estoy ejerciendo de manera particular en este momento y realmente a diario veo y soy una convencida la T es una figura tan importante que aún falta ganar espacio y esta propuesta me parece muy importante para seguir dándonos lugar y visibilizarnos. Soy de Colón, Entre Ríos. Bien. Bueno, hasta ahí son los comentarios. Si alguien quiere tomar la palabra puede levantar la mano o abrir el micrófono o comentar y leemos eh, los aportes. ¿Comentar o pueden preguntar? Hola. Sí, Geraldine. Ahí está. Bueno, estoy aprendiendo con esta nueva plataforma, perdón. Le quería preguntar a Tamara, estaba escuchando atento, bueno, todos los aportes, la verdad que es sumamente interesante. Eh, bueno, más allá de esta citación del caso por medio de la cédula, bueno, que se estudia el expediente del caso, bueno, ella comentó que estuvo un acompañamiento durante un año. En ese tiempo compartido, ¿no? ¿Se van realizando informes? ¿Solicitan alguna de las partes informes o no? Eso me quedó desde hoy y no sabía cómo escribir en el chat ni cómo habilitarme el micrófono, así que perdón. Pero bueno, me interesaba mucho esa parte, digamos, del acompañamiento, digamos, si van solicitando informes mensuales, cuatrimestrales o, bueno, si hay alguna injerencia en ese tema básicamente de informes. Sí, a ver, en el funcionamiento del despliegue de lo que tiene que ver con la función de la T, básicamente se trabaja de igual manera que en otras situaciones por fuera de la justicia. O sea, ¿no? A uno le llega, ¿cómo arrancamos otro caso que no esté judicializado, ¿no? No nos llega la cédula del juzgado informándonos para aceptar el cargo. Nos llama una mamá, nos llama una psicóloga
nos llama una escuela, ¿no? El pedido llega. Bueno, llega la cédula. Uno toma ese pedido, se instruye en relación a ver si le da la disponibilidad horaria, si le parece que va a poder con esa situación, si le parece que va a aportar algo su intervención a esa situación, acepta el cargo, le dice que sí a ese pedido, conoce el expediente en este caso y hace una planificación. Primero, en la cédula te dicen qué es lo que esperan de tu función, ¿no? Como esto que decía, bueno, esperan de tu función que vos acompañes el lazo de restitución. Esperan de tu función que vos aportes algo de lo que pasa en esa institución que está internado este sujeto. Bueno, eso que espera de vos la justicia, vos lo vas a leer y vas a ver si vos vas a poder con eso. Si vos ves que podés con eso, o que al menos vas a intentarlo, hacé una planificación, como se haría una planificación para presentar a la obra social. Vos haces una planificación entendiendo el contexto de esa persona que vas a acompañar o para esa situación específica, porque a veces no es que es un acompañamiento largo en el tiempo, a veces son intervenciones, no sé, 2 o 3 veces para destrabar algo, para visualizar algo, para, no sé, enlazar, para, no sé, para hacer de puente entre el hospital y la institución a la cual se va a externar el paciente. Bueno, hacés la planificación, decís cómo vas a laburar, cuáles son los días, cuáles son los objetivos que están planteados de acuerdo a las funciones que te comunicaron. Haces una proyección de tus honorarios, de la cantidad según la carga horaria, presentás la planificación en el expediente, el juez te dice, muy lindo señorita, arranque. Y ahí empezás a trabajar. Según donde esté o como sea el caso, vas a trabajar en la comunidad, en la institución, en la casa, bueno, diferentes lugares físicos como estamos acostumbrados. Y después cada tanto, de acuerdo a qué es lo que se espera de vos como AT, o a la función en realidad, ¿no? Vas a ir haciendo informes. Obviamente que nosotros no, esto nos pasa también en los otros casos, ¿no? Corrernos, nosotros no vamos a ser el informante del juez, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a ser el buchón del juez. Nosotros, por eso, seguimos con la misma lógica de la clínica del acompañamiento terapéutico. Nosotros vamos a trabajar con un sujeto desde esa misma lógica de la cual trabajamos por fuera de la justicia. Nosotros vamos a garantizar, vamos a nombrar, ¿no? A subjetivar, o sea, vamos a cumplir nuestro rol. No tiene que ver con, nosotros ahora trabajamos para la justicia, somos peritos y vamos a chusmearle al juez, que el papá la vino a buscar y que la no sé qué, y que la institución me cerró la puerta y que entonces, bueno, no, esas cuestiones que no son importantes, que son nimias, digamos, para un caso que no trascienden, no las informamos. Ahora bien, en lo que respecta a la evolución del caso, en lo que respecta a las limitaciones que uno tiene para cumplir su función, eso obviamente uno informa. Bueno, no sé, el papá tenía que asistir, no fue a buscarla, tenía que ir a buscar, o sea, me encontraba con la usuaria no asistió reiteradas veces. Bueno, la información o esos informes que uno presenta en la justicia tienen que tener el contenido que sirva para el proceso judicial. Obviamente con más urgencia en el caso de que haya alguna situación de abuso de poder, que haya una situación de que corra riesgo la vida de la persona o de terceros, ¿no? Obviamente que esa información una la presenta con con un título o sea, una forma que se llama habilitación de días y horas, ¿no? Eso significa que vos estás pidiendo el trámite urgente que lo vean, ¿no? Si no, lo presentás de forma normal. Cuando uno pone ese título, da cuenta de que tiene que ser tratado urgente porque así lo amerita. Y de igual manera, uno a veces tiene contacto con el equipo de la justicia. Entonces estás en contacto con el equipo interdisciplinario, que todos los juzgados lo tienen, que el equipo interdisciplinario está conformado, esos sí son de planta de la justicia, por el psicólogo, la psiquiatra, trabajadora social y bueno, y hasta ahí estamos.
con el equipo. Entonces, si hay alguna situación grave, vos te podés comunicar antes y pedir, tipo, che, ¿qué hago en esta situación, no? Al menos en la ciudad de Concordia, como es más chica y nos conocemos, nosotros tenemos esa posibilidad de, bueno, las psiquiatras que trabajan en el juzgado, hemos trabajado antes en el hospital. Entonces, bueno, hay un vínculo ya armado y si, bueno, che, pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, ese sería el formato entonces, Geraldine, de que uno va presentando informes a la justicia para ir contando cuál fue el pedido del juez, ¿sí? O del equipo, o de la mamá, o de lo que sea. Vos siempre te dirigís al juez. Es un formato especial, uno no es un informe tradicional. Cuando uno presenta un escrito a la justicia, primero va el encabezado al juez, va el expediente, el número, o sea, el nombre del expediente, por ejemplo, Wey Geraldine contra Chiapa Tamara sobre proceso de revinculación y eso tiene un número de expediente. Bueno, esa que se llama carátula, esto que dije, Weiss contra Chiapa, es una carátula, esa carátula tiene asignado un número de proceso judicial donde además tiene asignado un juzgado. Puede ser en el juzgado civil y comercial de familia número uno, el número tres, bueno, etcétera, y lo presenta en esa mesa virtual que uno, una vez que acepta el cargo, le abren, por así decirle, la posibilidad de poder ingresar. Así como Fede habilitó a las personas que se inscribieron y todos pudimos subirnos a la plataforma, lo mismo en la página del Poder Judicial. Uno en el expediente que está asignado, le abren la plataforma para poder subir en sus escritos y para poder ver el proceso completo. Es como que un libro, el libro que es el expediente, está subido en esa plataforma y uno ve la hoja uno, la hoja 2, la hoja 3 que dicen diferentes cosas, ¿no? En vez de hojas se llama fojas en las hojas del expediente. Entonces, bueno, está el informe del equipo técnico, uno lo lee de ahí, está la resolución del juez, están las cédulas que se diligenciaron, los oficios, bueno, todos los trámites que pasan en ese expediente están subidas en esa plataforma. ¿Se entendió ya? Perfecto. No, Sí, muy bien. impecable. Impecable. Gracias. Bueno, Marta ahí, María Marta. Hola, buenas noches. Antes que nada, Tamara, me encanta la presentación y viene en un momento justo porque, bueno, yo me pasó de tomar una situación, estar trabajando en una situación de AT escolar que derivó en una judicialización y la misma jueza me llama para hacer intervenciones, digamos, en esa situación. Los informes los hacía por medio de la psicóloga, que también estaba citada por la jueza, para emitir informes, así que, bueno. Fue una experiencia como novedosa para mí porque lo fui coordinando con el equipo porque no tenía conocimiento de cómo proceder, digamos, en una situación judicial. Y acá viene mi pregunta, si existe bibliografía que se pueda, bueno, por ahí acceder, a leer, a formarse un poco más, porque, bueno, es un ámbito que evidentemente está creciendo y que sí, obviamente creo que tiene que ver con los desafíos que cada uno se va pudiendo este, enfrentar o sentirse capacitado, digamos, para tomar, digamos, situaciones y responder ante esas situaciones. Sí, bibliografía hay existente, hay bastante en casos o situaciones, como bien sabemos, aún hay poca escritura en lo que respecta de la T, ¿no? Pero bueno, eso en todos los ámbitos. Cada vez hay más igual, eso hay que celebrarlo. Hay muchos valientes que se han sentado y han empezado a escribir, pero sobre AT y justicia, sí, hay bibliografía. No sé si se puede subir acá o bueno, después... no, bueno, por acá no sé, soy media mala con la tecnología, pero bueno, después si no se le puede mandar no sé, un correíto al colegio y después Fede ve cómo lo puede vehiculizar a eso, yo no tengo problema, les comparto lo que yo tengo. Bueno, muchas gracias. Nada. Sí, sí, por supuesto. Está bueno. Gracias, Marta, por la pregunta y para la solicitud. Está bueno ahí después pasar un drive o lo que tenga Tamara y lo compartimos.
o si no te pueden escribir, pero si no querés que te estén escribiendo todas las personas aquí, Ah, pasalo y lo compartimos. no hay problema, pero por ahí es más fácil con un Drive Sí. porque, eh, nada, tienen el acceso ahí. Continuamos con con los comentarios, preguntas, por un tiempito más. Janina dice, gracias por la explicación muy clara. Fátima López dice, buenas noches, Tami. Me gustaría preguntarte acerca de sujetos con problemáticas de adicciones, si podés aportar algo, si es que has sabido de alguna experiencia en donde haya intervenido el juzgado para incorporar el dispositivo de AT en alguna situación. Las situaciones de adicciones, bueno, están contempladas, como bien saben, en la Ley de Salud Mental desde el 2010. Sin duda que al haber menos instituciones que puedan acompañar en estos procesos, en la ciudad de Concordia no tenemos casi ninguna, o tenemos algunas como eh, con diferentes, digamos, maneras de laburar. La mayoría de cuando hay derivaciones de internación, la mayoría son derivadas a la provincia, Gualeguaychú, bueno, o Buenos Aires. Entonces por ahí como que se pierde un poco ahí el lazo de trabajar en la cotidianidad en lo que respecta de la ciudad de Concordia. Y también digamos, por cómo se lleva a cabo la mayoría de las intervenciones con adicciones que tienen que ver con la aceptación del tratamiento, ¿no? En esto decir, o sea, al menos cómo se trabaja en su mayoría, no significa que todo sea así, pero no es por imposición, digamos, ¿no? No se puede, el juez ya no puede imponer la intervención de una T en casos de salud mental o en casos de adicciones, ¿no? Entonces, bueno, si no hay deseo ahí del usuario en recibir el tratamiento del acompañante, difícilmente se pueda. Y si está judicializado un caso de adicciones, significa que hay una restricción porque está en situación de consumo, o porque es menor de edad, o porque vive en una situación de dualidad diagnóstica, lo que tiene que ver con salud mental, discapacidad y adicciones. Entonces, en esos casos que son así específicos, se le da un abordaje distinto. Pero como uno de los requisitos para trabajar el AT, sobre todo en la justicia, es que estén compensados en su cuadro psicopatológico, ¿no? Entonces, si este sujeto que tiene situaciones de adicciones está compensado en su cuadro psicopatológico, no creo que esté intervenido por un proceso judicial. En el caso de que esté en su estado agudo de la patología o del consumo, ahí difícilmente la te pueda trabajar, al menos acá en la ciudad de Concordia con las herramientas que tenemos. Y no hay instituciones donde acá alojen, digamos, situaciones problemáticas de adicciones y acompañantes terapéuticos. Entonces, pensando que si el cuadro está en una situación aguda, el AT, que es donde intervendría la justicia, el AT difícilmente pueda laburar ahí. Quizás más adelante sí, pero no hay experiencia hoy en Concordia acá, al menos así. En las situaciones agudas están internadas en el servicio de salud mental, acá en lo que tiene que ver con el hospital general, y no hay AT trabajando ahí. Y la mayor parte son adultos, porque cuando hay situaciones de adicciones en infancia, en adolescencia en realidad, y son menores de edad, no pueden estar internados solos, entonces también tienen otro proceso. Así que, Fati, no sé si te resolví, pero no hay designaciones, al menos que yo esté en conocimiento o que me hayan llegado por derivación de adicciones. Porque entiendo que como proceso terapéutico no hace falta que esté judicializado, o sea, no está judicializado eso y el tratamiento lo puede adquirir de la T por fuera. El juez ya no tiene esta potestad que tenía antes de la reforma del Código Civil y de la Ley de Salud Mental, esta potestad de decidir sobre el tratamiento. El tratamiento, bien así lo dice la Ley de Salud Mental, que queda bajo la responsabilidad del equipo interdisciplinario tratante. Y en el caso de que haya una incongruencia en lo que dice la institución a la cual está alojada esta persona, se pide la intervención del órgano de revisión. Entonces, no solo
el equipo interdisciplinario de la institución en la cual está esta persona alojada o está internada, está controlada el juez, sino también ese equipo, y, y está el apoyo del órgano de revisión provincial y nacional. Es como que ahora hay muchas patas, a veces no funcionan todas, esto también está dentro de la normativa, ¿no? O como ideal, vamos hacia ese camino quizás, pero bueno, tenemos todas estas patas. Lo importante es que ya no es el juez el que decide sobre un tratamiento terapéutico que nada entiende, o sea, ¿no? El juez es abogado, entiende sobre las leyes, no, o sea, más allá que uno pueda entender sobre otros rubros, pero no tiene la especificidad o el criterio clínico para poder hacer una evaluación, no sé, psiquiátrica, una evaluación de contexto, no tiene esas herramientas, no porque sea malo, porque, bueno, no tiene las herramientas. Entonces, la ley de salud mental otorga la facultad a quien sí las tiene, que es el equipo de salud mental, de intervención de los hospitales, de donde esté la persona. Entonces, el juez no puede decir más, tiene que quedarse internado o internar compulsivamente, como se hacía antes, porque era así lo que estaba bien, era así lo que estaba establecido por la ley. Ahora tenemos otra lógica. Hola Tami, ¿cómo estás? Había mucho ruido acá, por eso no prendí el micrófono. Sí, mira, yo he sabido de casos de problemáticas de adicciones en el cual, por ejemplo, la familia acude a hacer denuncias por estas cuestiones de robo y demás, en donde se interviene, bueno, la cuestión de la policía y ya se hace una perimetral y, bueno, como está contemplada las adicciones dentro de lo que es la ley de salud mental, es como que está ahí, viste, en medio, la cuestión de las intervenciones. eh, En un gris. sí, exactamente. Entonces, justamente mi pregunta era, trayendo a colación de que vos comentabas que las partes a veces interesadas vienen por parte de la madre o del padre, o en este caso puede ser un familiar cercano o demás, para poder solicitar el dispositivo de acompañamiento terapéutico. Bueno, acá, por eso era mi pregunta si sabías de alguna situación, pero bueno, más que nada para enmarcar más o menos de dónde viene mi pregunta. Sí, sí, te entiendo. No tiene, o sea, está bien tu lógica y, sí, y así se podría enmarcar y pedir a la justicia haciendo una, o sea, uno cuando hace una denuncia en el juzgado la toman a la denuncia porque entiende que corre riesgo la vida de la persona. Ahora bien, en lo que tiene que ver a cómo se le da tratamiento a las situaciones de adicción, tiene que ver con que sigue quedando en esta cuestión del lado de lo marginal o lo policial, ¿no? Marginal desde el sentido de que no se lo atienden, ¿no? Como que las adicciones, cuando hay situaciones de adicciones, y bueno, la mamá se la denuncia porque entró la persona adicta, la fajó, le robó, qué sé yo, la mamá se la denuncia, le ponen una perimetral, él no se puede acercar, a veces cumple o incumple porque está consumida la persona y incumple porque obviamente no está en sí para poder registrar, lo pueden internar, se desintoxica y vuelve al mismo circuito. Por eso lo que yo decía es que aún no sé, me parece que como que nos faltan un par de años más para poder encontrarle una vuelta más a lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, ¿no? Porque hay muy pocas herramientas en nuestra comunidad de Concordia y a la mayoría, porque es una situación que desborda, porque la justicia no sabe qué hacer, porque la policía no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Entonces está en un circuito que aún no se ha podido resolver qué hacer con esta problemática que cada vez es más grosa, digamos, ¿no? Estos consumos problemáticos cada vez se extienden, se extienden y se profundizan mucho más. Claro, más aún que por lo general no las personas que tienen problemáticas de consumo, de consumo problemático, digamos, eh, no van a buscar por sí solas, bueno, hay casos seguramente, es, exceptuando, ¿no? De que puedan pedir ayuda, ¿no? Entonces ahí es donde esta cuestión de poder decir, bueno, tengo el deseo de querer tener un acompañamiento terapéutico, acepto el dispositivo para poder realizar el tratamiento. Entonces ahí, eh, por eso, digamos, la pregunta Sí. que hacías respecto a esto. Sí, igual Pero vieron que se ha renombrado, o sea, se ha dicho mucho en relación a esto, ¿no? Del deseo del tratamiento, ¿no?
Eh, a ver, a mí me resuena mucho esto de que quién decide, porque cuando el sujeto está avasallado, digamos, que no puede ni consigo mismo ni con su vida, se entiende que es el otro profesional el que debe poder habilitar a ese tratamiento. O sea, cuando uno está mal, hemos trabajado con un montón de sujetos que realmente están devastados psíquicamente, físicamente, conductualmente, y no pueden discernir o decidir si la verdad que yo quisiera un tratamiento para que mejore mi calidad de vida y la verdad que me voy a comprometer con la terapéutica y voy a asistir, ¿no? Bueno, obviamente que, o sea, que para llegar a esto que lo hice, digamos, a modo... eh, dudoso, ¿no? Para que el paciente llegue a eso, o sea, o sea, tiene que tener un recorrido el paciente de tratamiento tremendo. Y dejarlo a la deriva, ¿no? Porque es como medio que se ha sentido que se han quitado el lazo en esto de decir, bueno, si el paciente no quiere internarse, no se lo puede internar, porque la ley dice que no se puede hacer una internación compulsiva y forzosa. Ahora bien, eso en el caso de que el paciente pueda realmente discernir qué es lo mejor para su vida. Para algo estudiamos nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, y nadie va a internar a alguien compulsivamente hoy. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de hacer esa evaluación si una persona requiere o necesita una internación? Y un equipo interdisciplinario, una guardia. O sea, la persona si no puede manifestar el deseo o esperar que manifieste el deseo para poder ingresarlo a una guardia porque corre riesgo su vida. Entonces, esta pavada que ha circulado y que muchas instituciones y guardias lo toman es una farsa, porque realmente me ha pasado de ir con pacientes con excitación psicomotriz, me ha pasado de ir con pacientes recontra alucinados diciendo que el duende les decía y le hacía y que tenían que matarse y hasta que el paciente no le diga, sí, me quiero internar, no me los tomaban en la guardia. O sea, vos decís, pero, o sea, vos te das cuenta que está hablando del duende, ¿cómo va a poder decir, sí, yo me quiero internar? Porque ¿quién quiere internarse? Y Casi se nadie. pasó de un extremo a otro, digamos, entonces como que Claro, no nadie, hay... ¿por qué? Porque nadie se quiere hacer cargo porque ha habido mucha denuncia atrás de la Claro. compulsividad en la internación, porque ha habido mucho abuso. Entonces, bueno, claro, como que nadie se quiere hacer cargo de entrar en esa encrucijada. Entonces, la ambulancia no te sube al paciente si no manifiesta su deseo de que lo suban. La policía no lo toca si no manifiesta su voluntad de que lo toquen. O sea, es muy complejo. Un paciente con Y estoy excitación esperando psicomotriz que a que pase manifieste su algo, deseo. O sea, que es un suceda, que montón. ya un riesgo inminente de, no sé, de que ya esté en un brote psicótico, no sé, viste, que Sí, para evaluar. yo siempre lo hablo esto con los alumnos. A ver, hay que desmitificar mucho lo que tiene que ver con las internaciones. Hay que volver a pensar, ¿no? En las internaciones que tenemos hoy. No sigamos pensando con este fantasma de la internación para toda la vida. O sea, hoy las internaciones tienen que ser una herramienta terapéutica. La internación es una intervención para justamente ordenarlo, bajar, volver a poder a pensar en cómo podemos continuar. O sea, un paciente que no está compensado no podemos pensar en cómo laburar. Ahora bien, la internación es una intervención terapéutica, pensada desde ese lugar. Ahora bien, si nosotros estamos pensándola desde que quede encerrado para toda la vida, eso no. Pero se entiende que con toda la normativa que estuvimos trabajando y hablando hoy y que nos viene resonando y que todos nosotros nos formamos bajo esa línea, nadie va a pensar la internación como algo limitante de derechos para el sujeto. Al contrario, es una herramienta que tiene el sujeto para poder volver a regularse y volver a la comunidad a estar bien. Pero bueno, son otros debates en los cuales nos hacen repensar y reflexionar cada vez que sale alguien famoso o hay alguna situación, como pasó con lo del Chano, ¿no? Como pasan situaciones de salud mental, que todos nos volvemos a repensar en nuestras prácticas y en nuestra clínica en relación a, bueno, qué nos está pasando, qué estamos haciendo o dónde le estamos pifiando, que pensamos que hoy una internación es un acto de inhabilitación al sujeto, ¿no? O que esperamos a que el sujeto diga
o el adicto, como hablabas vos, Fati, esta persona con consumo problemático diga, no, sí, yo me quiero internar, ¿no? No, sí, yo quiero dejar de drogarme, porque bueno, obviamente tiene sustancia en su cuerpo y la abstinencia es re grosa pasar por el estado de la abstinencia. Eh, y el que ya ha hecho tratamiento, la verdad que es recontra duro pasar la abstinencia. Y obviamente que el sujeto no quiere volver a atravesar esa parte. Aparte porque ya sabemos que la droga calma un montón de cuestiones no laburadas, no trabajadas, ¿no? Y bueno, y ahí podemos entrar en otro rubro de sinfín de temáticas. Que la vamos a dejar hasta ahí nomás hoy, eso al menos. Eh, bueno, para ir cerrando un poco, por ahí recupero esto que decís en relación a nuevamente tomar la ley de salud mental como una herramienta más. Sabemos que la internación es un recurso, está explicitado en la ley. Si bien los tiempos han cambiado, se prohíbe la internación, pero hay, bueno, otro debate que se empleará en otro momento. Por ahí también distinguir de esto que trajo Fátima en relación a, bueno, lo que es una situación de consumo problemático y que intervenga el juzgado. Bueno, eh, puede estar interviniendo el juzgado en una situación problemática y viceversa. Acá en lo que es el hospital escuela, sabemos que hay muchas situaciones judicializadas a las cuales nos llaman a intervenir, y ahí quería hacer la distinción que nos llaman a intervenir en una situación clínica y no como perito, aunque podría derivarse como tal. Pero para ahí distinguir de que si una situación está judicializada e intervenimos no es como perito, a menos que nos llamen como tal. Eh, lo que te iba a preguntar de eso, Tami, es probation, ¿no? Si sigue existiendo eso, menciona esto, que ya el juez no tiene ya la potestad de determinar un tratamiento, pero las probation, ¿Qué? No, no, se cortó, Fede. perdón, decía, si las probation todavía siguen existiendo como tales, es decir, esta indicación judicial de, bueno, atravesar un proceso o de internación o de tratamiento. Era una pregunta que surgió a partir de esto que están debatiendo. Eh, no sé. A Bueno, ver, las probations son procesos judiciales donde, digamos, hay un acortamiento del proceso judicial donde justamente lo que se hace es no cumplir una condena y se le da otro tipo de posibilidad a ese sujeto porque se entiende o se presume que es su primer delito o situación en la cual la puede cumplir de otra manera y que no sea a través de cumplir una condena firme en una cárcel. No sé si va por ahí la pregunta o con ese tipo de procesos judiciales sí, o por dónde va. a eso iba. Era justamente cómo se la tramitaba. Es como esa opción ante el delito, bueno, de tener como una especie de revisión que se le hace a través de No, bien, procesos. ya entendí por dónde ibas. Mira, la verdad que hay un vacío legal tremendo y la verdad nefasto, pero muy nefasto para mí entender por qué. Un delito, o sea, una situación o un delito que, o sea, que es considerado un delito penal, digamos que va a ser condenado y va a tener el seguimiento por el Código Penal civil y comercial, que no es lo mismo que el Código Civil, va a tener otro tipo de tratamiento jurídico del que tiene el Código Civil, ¿no? No son actos civiles, sino están encuadrados dentro de lo penal. Ahora bien, si vos tenés una situación que me ha pasado, por eso digo que es aberrante el tratamiento que se le ha dado, ¿no? Tenés una situación de una persona con un diagnóstico, con una problemática de salud mental, y comete un hecho ilícito y se llega a, digamos, a determinar a que parece ser que el acto o el hecho de lo cual se lo imputa es probable de culpabilidad o es culpable, no tiene sentencia de tiempo de cumplimiento. Entonces, es lo peor, porque no tenés sentencia de tiempo. O sea, vos fuiste condenado por un presunto abuso o tocamiento, ¿no? Ahora bien, como sos loco para la ley, o sea, tenés una restricción a tu capacidad, no te puedo condenar, no te puedo decir, ¿sabés qué, Fede? Vas 15 años preso, porque vos sabés que cometiste un acto
ilícito, tenés un tiempo encuadrado en la normativa penal de que según la gravedad del hecho, tiene su cantidad de años a cumplir o condena, ¿no? O sea, tocaste a alguien, tantos años. Violaste a alguien con pena, o sea, con todo lo que implica un abuso, que está encuadrado de los hechos más graves, 25 años. Ahora bien, si se sospecha que lo hiciste o quizás se hizo y tenés una pena menor por el hecho, porque no fue un abuso, fue una situación no sé, pongámosle tocamiento, algo más leve, grave igual, ¿no? O sea, no estoy quitándole, digamos, el valor al hecho, sino algo de menor relevancia jurídica desde lo penal, no se te puede, no hay una sentencia de tiempo o de pena. Entonces, una persona que tiene un diagnóstico de salud mental y que hizo un hecho no tan grave, igual lo internan con custodia policial sin tiempo en límite. ¿Se entiende? Es como que de por vida estás con la causa. Porque a ver, vos, una vez que uno comete una pena penal, está el juzgado a ver si me sale el nombre, bueno, se me fue el nombre, pero hay un juzgado específico que hace el seguimiento de las penas, del cumplimiento de las penas, ¿no? Ese juzgado te acompaña en tu proceso de la pena, pero no te puede como dar el alta porque como tenés un certificado de discapacidad, no sos inimputable. Pero a la vez, como cometiste el hecho, estás imputado, pero no tenés la pena. Entonces, seguís con el hecho de la inimputabilidad. Pero a la vez estás preso en un lugar psiquiátrico porque o sea, porque cometiste el hecho. ¿Se entiende? Es un juego ahí, una encrucijada en la cual estamos tremenda, un vacío. O sea, no está el vacío legal. O sea, hay justamente como que se juntan dos situaciones complicadas, una penal y una de salud mental. Entonces, se determina que vos no tuviste la intención o no pudiste discernir sobre el hecho porque justamente tu restricción no te lo permitía. Entonces sos inimputable sobre ese hecho. Pero como lo cometiste igual, lo tenés que cumplir, pero es eternum, digamos, ¿no? No tiene fecha límite. Tenemos un caso que por eso, o sea, estoy así enajenada porque se le dio un tratamiento horrible. Pues yo decía, bueno, o sea, es lo peor que te puede pasar, o sea, ser loco y haber cometido un hecho ilícito, que ni siquiera se sabe bien si se cometió o no, pero bueno, se presume que sí. Entonces, o sea, ¿cuándo termina la pena? O sea, nosotros decíamos con el juzgado, nos encontramos, tuvimos un trabajo re arduo con los equipos y decíamos, bueno, ¿hasta cuándo es esto? No te puedo, o sea, eterno. ¿Pero cómo eterno? Sí, porque no hay fecha. Pero bueno, ponerle hagan una sentencia determinando el tiempo. No se puede porque es inimputable. O sea, pero es lo peor que te puede pasar. O sea, o sea, te rompo el certificado de discapacidad, juzgame 15 años y tengo y cometo, o sea, no, cometo no, y cumplo la condena 15 años a la cárcel. Y después volvés a tener la libertad, ¿se entiende? Y volvés a hacer certificado ahí. No, pero el tratamiento ahí hay un gris horrible. Porque como soy inimputable, Fede, vas a tener que cumplirlo de por vida. No vas a tener juicio supuestamente, pero vas a estar preso. Claro. Eterno. Bueno, eso es todo un tema, de hecho hay varias tesis de psicología que han abordado este tema, este bache de alguna forma, este gris. Pero bueno, capaz que lo dejamos para otra instancia, este Sí. debate, y sobre todo este caso. En Paraná también hay uno muy Claro, conocido. cuando vos decías probation, la probation es un recurso jurídico que se da para penas leves. O sea, para situaciones, por ejemplo, no sé, tu primer robo, tu primera evasión, tu primer, qué sé yo, accidente de tránsito, sin dolo, ¿no? Para esas situaciones así se aplica la probation, que es como, bueno, vos sos una persona que no ha cometido otros hechos, no podés ir preso, ponerle y someterte a todo el proceso judicial, de cárcel, lo que sea porque tuviste un accidente y mataste a alguien sin intención de, ¿no?
o que, bueno, se atravesó y bueno, el hecho pasó, pero bueno, no sos un asesino, no es que saliste alcoholizado con intención o sabías que podía, las consecuencias de lo que podía pasar. Por eso te decía lo de la probation, no entendía bien a dónde iba, pero Ah, bueno, pero eso, sí. eso, eso que estaba diciendo para diferenciarlo por ahí de una sentencia, de un dictamen de un juez para un... No, es algo más leve, como Ujú. decís. Bueno, hay dos últimas preguntas, que creo que son breves. Una la puedo responder yo porque pregunta algo en relación al colegio. La otra te la paso, que es de Valeria Panoso. Y ya cerramos, porque además de los títulos que dije de Tamara, es esposa y madre, y ya tenemos que ir cerrando por la salud mental de todos y todas. Valeria Panoso pregunta, si no podés tomar la situación, ¿se informa al juzgado a través de una nota o cómo? Eso está buena la pregunta y brevemente, Sí, le vuelvo a repetir lo mismo. A vos te informan a través de una cédula, que es la manera que tiene la justicia de informarte a vos, persona física. Dijimos que si tenía que informarle algo al cáter era a través de un oficio. Son diferentes formas de informar el juzgado, ¿no? A vos te llega esa cédula en el domicilio que vos denunciaste o que vos informaste cuando te inscribiste en esa lista. Entonces te llega esa cédula y te dice, che, ¿querés tomar este caso? Y vos vas al juzgado, estudias el expediente o ves de qué se trata y decís, mira, no, la verdad que me coinciden con los horarios, no sé, de mi otro trabajo. Y bueno, entonces ahí, en ese mismo, en esa misma cédula que te llegó a tu casa, vos vas al juzgado, te presentás y decís, mira, yo vengo a rechazar el cargo por incompatibilidad horaria. Y bueno, ahí mismo la secretaria del juzgado, la escribiente, hace una nota y pone, bueno, la acompañante taca taca no puede tomar el cargo debido a lo manifestado verbalmente en la oficina. Bueno, hacen esa nota, vos firmas y el expediente sigue. O si no vas al expediente a decir yo no puedo tomar el cargo, si pasa un tiempo prudente, no sé, un mes y no fuiste al juzgado porque en la cédula te dice comparecé al juzgado a tomar el cargo en el plazo de 72 horas. Si vos no apareces en ese plazo que te da la justicia, queda como la bajan a esa notificación y vuelve la lista a nombrar al que sigue, hasta que alguno tome el caso. Va rotando. bien, gracias. Y la última pregunta de Marina Bastida dice, ¿el colegio informa al sistema judicial de la existencia de la lista para que se tenga en cuenta la figura de la T como recurso ante situaciones donde se requiera nuestra labor? Bueno, ahí tomé esta distinción que dije, bueno, no es lo mismo tomar una situación que esté judicializada a que nos llamen como perito de la justicia, ¿no? Para perito de la justicia, como colegio, hemos elaborado un formulario por solicitud justamente del Poder Judicial para armar candidatas a ser llamados, como estuvo explicando Tamara hasta recién. Podemos volver a pasar ese formulario, eso después, bueno, lo hablamos Caro y con prensa para que puedan volver a facilitar ese formulario. De esa manera se eleva después a la justicia. Bueno, después hay varios comentarios de agradecimiento, no lo voy a leer todos, pero muchas gracias, excelente la experiencia, muy necesario el aporte, muchas gracias Tamara. Eh, bueno, muchos agradecimientos, mucho cariño. La verdad que la Bueno, hemos exprimido a Tamara en estas 2 horas. Ha sido muy linda la charla, se tomó un conversatorio, lo cual estuvo muy bueno. Tal vez pueda llegar a pensarse una segunda parte, con otra dinámica tal vez, pero la verdad que, bueno, de mi parte y del colegio, obviamente te agradecemos que hayas brindado tu apoyo, tu aporte acá con toda esta información que nos has dado, que nos sirve a todos para pensarnos, bueno, en militar, como dijiste, el acceso al Poder Judicial a través de, bueno, poner, proponer nuestra figura de AT. Sin mucho bueno, más, muchas si querés, gracias. Obviamente quedamos abiertos a poder seguir pensándonos juntos en esta construcción colectiva, como venimos haciendo con el colegio, que la verdad que enriquece a todos en estos encuentros, desde las experiencias, de los comentarios, de podernos poner a repensarnos desde nuestra clínica.
y que es necesario, digamos, con el otro, siempre pensándolo con el otro. Quizás por ahí pensar en otra etapa como cuestiones más específicas de redacción de informe, de modelos, de qué sé yo, cómo se notifica, bueno, más específico para los que ya estén anotados en esa lista y quieran empezar a laburar y tengan como más herramientas específicas para trabajarla. Y bueno, por ahí para cerrar con una frase, al menos lo que respecta de mi parte, que el acompañamiento terapéutico en lo judicial no es un perito, ¿no? Como hablábamos, es un dispositivo soporte. Es presencia allí donde algo del lazo con la sociedad se quebró. Es un puente entre el sujeto, la comunidad y la justicia. No perder de vista eso, ¿no? Bueno, que es lo que nos convoca en realidad, y que no tiene que ver con la palabra a la que nos remite Perito, que es lo que nos empezó a resonar y el cual nos trajo y nos convocó a este espacio, ¿no? Que la T es de dispositivo soporte, ¿no? No corrernos de ese lugar y que viene a poner en movimiento esa letra de la normativa, de la ley, dura, rígida, en un expediente y la T en su dispositivo lo hace danzar, lo hace masticar, lo hace repensarnos, encontrarnos, mirarnos a los ojos y aportar algo siempre de lo que cada uno tiene, poco, mucho, lo que sea, pero siempre en el encuentro con el otro, que es lo que nos encuentra siempre a los acompañantes, en el lazo. Perfecto. Bueno, ahí están pidiendo y demandando una segunda parte, sobre todo con esto de los informes, así que bueno, lo vamos a pensar, eh, porque bueno, la verdad que sí, súper enriquecedor. Así que bueno, gracias a Tamara, Bueno, gracias gracias por a esto que todos, participaron. gracias. Caro, Bueno, buenas noches, Tamara. Simplemente, bueno, en principio disculparme por no haber estado al inicio, porque bueno, mis funciones de madre me lo impidieron, pero bueno, fuimos muy bien representados por Federico, así que como colegio. Y como segunda cosa, agradecerte esta jornada, esta capacitación, y agradecerte, bueno, por toda la experiencia que has transmitido a los AT. Me parece muy interesante. Es una temática nueva, quizás, de la cual no tenemos mucha experiencia. Así que, bueno, agradecerte y convocarte nuevamente para otra nueva etapa, a pedido de los AT. Así que gracias. Gracias, gracias, Caro. bueno, adiós, corto la Nos grabación. despedimos.